en honor al tiempo, vamos a dar por iniciado el webinar. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Castellón, soy especialista de productos Point of Care para la empresa Lateya. Por lo que aprovecho esta instancia para decirles que cualquier consulta técnica que tengan con este equipo, si es que alguno de ustedes lo tiene o quieren adquirirlo a futuro, me la pueden hacer directamente a mí. En la pantalla están están mis contactos y también los de mis dos compañeras, Pierina Enríquez, quien es tecnólogo médico y especialista de productos desde la región metropolitana hacia el norte, y también Caterina Cabello, quien es la capacitadora, una enfermera que está a cargo principalmente, como su cargo lo dice, de las capacitaciones que se tienen que realizar desde la región metropolitana hacia el norte también. Bueno, les doy la bienvenida a todos al primer webinar de Lateya en el uso de iStat en la industria acuícola, que es un área que estamos buscando poder explorar un poco más, que hace un par de años ya comenzamos a indagar, a centrarnos un poquito más en esto. Y bueno, hablando un poquito más sobre Lateya en particular, les comento que somos una empresa fundada el año 2008, con su nombre que la verdad al inicio es un poquito difícil de pronunciar, inspirado en una de las hijas de Zeus, destacando la personificación del espíritu de la verdad y la sinceridad, siendo ambos pilares principales y fundamentales de la cultura organizacional de la empresa. Esta empresa está dividida en 5 grandes áreas. La primera, diagnóstico molecular, donde se tienen kits que en realidad van enfocados principalmente en la detección de patógenos humanos. Sin embargo, también se está buscando poder diversificarlo un poquito más para llevarlo también al área veterinaria. También se tiene el área de diagnóstico convencional, entregando soluciones innovadoras que optimizan el tiempo de diagnóstico y el tratamiento del paciente. También el área de diabetes, principalmente con la presencia de insumos enfocados en esta enfermedad. En YES, que es el área más nueva que tenemos actualmente, entregando soluciones para la preparación de librerías y también análisis genómicos, que esta es un área que la verdad todavía está en desarrollo y que esperamos tener full dentro del próximo año. Y por último, el área que nos convoca el día de hoy, y la más importante obviamente, Point of Care, que es el área donde contamos con el iStat, el equipo que nos trae hoy día. Este es un equipo fabricado por la empresa Abbott y que nos acompaña desde la fundación de la empresa. Este se ha ido desarrollando a la par con nosotros. Este equipo fue creado por Abbott, como mencionaba anteriormente, para ser utilizado netamente en el ámbito humano. Sin embargo, con los años se ha visto que no solamente se debe limitar a eso, sino que también está la posibilidad de llevarlo a un área veterinaria y también obviamente al área acuícola. Este equipo es ideal para las funciones que cumplen ustedes en el área acuícola, ya que, dado su pequeño tamaño y también la portabilidad que tiene, permite llevarlo a cualquier lugar y obtener los resultados prácticamente al momento de tomar la muestra. Los resultados en el caso de los gases, que son los gases y bioquímica, que son lo que más les interesa a ustedes, están en solamente 2 minutos, así que es bastante rápido. Un ejemplo de la portabilidad y lo versátil que es este equipo, y que es algo que me llamó la atención al momento que ingresé a la empresa, y esto en realidad se los dejo como dato curioso más que nada, es que este equipo fue utilizado en el rescate de los 33 mineros, ¿ya? Para poder verificar cómo estaban de salud los mineros que se encontraban atrapados, ya que debido a su pequeño tamaño podía ser introducido por los orificios que se hicieron para poder comunicarse con los mineros. Esto en realidad, como les decía, es más que nada para mostrarles la versatilidad que tiene el equipo, pudiendo ser utilizado inclusive en ambientes extremos como este. Bueno, y habiendo mencionado lo anterior, ahora procedo a dejarlos con el personaje principal, la verdad, de este webinar, Felipe Briceño, que nos va a hablar más extensamente de todo lo que tiene que ver del iStat en su uso en el mundo acuícola. Y la verdad, él es el experto aquí, así que le dejo toda la pantalla. Muchas gracias, Francisco. Primero que todo, buenas tardes. Para nosotros como NIVA Chile es una gran oportunidad compartir experiencia del uso del iStat de este equipo, ¿cierto?, en su aplicación para la evaluación de calidad de smolt.
Así que agradecemos mucho a la TEI este espacio y creemos en que este tipo de interacciones entre empresas es la forma de ir avanzando también con conocimiento que sea aplicado. Así que de parte del equipo de NIVA Chile, los agradecimientos por este espacio de diálogo que ojalá sea fructífero y que permita también compartir experiencias. Así que al final de la presentación, la idea es tratar de generar justamente un diálogo donde ustedes puedan preguntarnos o generar cierta interacción que sea enriquecedora para las dos partes. Voy a proyectar para no, en honor al tiempo, perdón. No sé si se ve, Francisco. No, todavía no estás proyectando. Todavía no estoy proyectando porque todavía no. Y aquí, compartir. Ahora sí, ¿Se ve? perfecto. Ya, Sí, muchas perfecto. gracias. Bueno, mi nombre es Felipe Briceño, soy líder de la Unidad de Investigación y Desarrollo de NIGA Chile, y como bien decía Francisco, la idea es hablar sobre la utilización de este equipo en la industria salmonera desde el punto de vista de la oportunidad y también nuestra experiencia en lo que es la evaluación de la calidad SMOLT. No soy un especialista en ISTAT, pero sí como equipo lo utilizamos desde hace mucho tiempo, como voy a describir en esta presentación. El contenido de esta charla está centrado en cuatro temas. El primero, contarles brevemente quiénes somos, para posteriormente avanzar en lo que son las bases teóricas relacionadas con la fisiología sanguínea, principalmente intercambio gaseoso y también parámetros del equilibrio ácido-base, para luego hablar un poco de esta oportunidad, ¿cierto?, que existe en la aplicación del ISTAT en salmonicultura, para finalizar posteriormente en cómo hemos utilizado esta herramienta para poder generar también más conocimiento aplicado que permita al productor tomar decisiones. Finalmente es lo que es la evaluación de calidad SMOLT. Bueno, nosotros somos una empresa que desde el 2008 está en Chile, somos parte de una gran familia que está ubicada en Noruega, que es el Grupo NIVA, y a partir de esto ya casi 15 años de trayectoria en Chile, hemos podido acompañar a los productores, principalmente acuícolas, en lo que es el conocimiento de calidad de agua y también del bienestar animal. Esta gran familia está distribuida, como se muestra en este mapa, ¿cierto?, en 4 países, y el Grupo NIVA tiene aproximadamente más de 400 empleados, de los cuales más de la mitad son eh, profesionales altamente calificados. ¿Qué es lo que hacemos en NIVA Chile? Principalmente generamos información que sea aplicada, de fácil uso para el productor, en cuanto a lo que es la evaluación de la calidad de agua. Caracterizamos cuerpos de agua que se utilizan como afluentes para pisciculturas principalmente, y también analizamos cómo los sistemas de producción, ya sea en flujo abierto o sistemas de recirculación, pueden estar performando. Entonces, nos concentramos en lo que es el agua, pero también nos concentramos y nos centramos en comprender los riesgos de la calidad de agua desde un punto de vista de la fisiología, y acá viene el concepto también de bienestar animal, que realizamos mediante evaluaciones sanguíneas. También trabajamos en la cuantificación de metales biodisponibles, que son aquellos que son finalmente los que se van a quelar, ¿cierto?, en la branquia de los peces y van a generar riesgo en la producción mediante estos muestradores pasivos que simulan una branquia artificial, que son los famosos DGT. Y también hacemos análisis de acumulación de metales, como aluminio, cobre, hierro, cadmio, en tejido, principalmente en branquia e hígado. Estos dos órganos son de suma importancia, principalmente también lo que es branquia, porque nos da un proxy de riesgo de acumulación en el corto plazo que haya sido expuesto una población de peces. Este es el equipo de trabajo, somos poquitos, pero trabajamos bastante duro. Tenemos colegas que están en Noruega siempre apoyándonos en todos los requerimientos que tengamos, pero también tenemos una sólida base con mis compañeros de trabajo para dar respuestas rápidas, ¿cierto?, a los productores, que siempre ustedes están mucho más rápido de lo que el conocimiento va, por lo tanto tratamos de generar, ¿cierto?, un feedback lo más rápido posible. Hablemos un poco de las bases teóricas de lo que es la calidad del agua, y también hacia el enfoque sanguíneo que nos interesa abordar. Eh, Siempre nos gusta hablar de este modelo integrado que genera, ¿cierto?, una relación entre el ambiente, la calidad del agua, el pez comunidad, obviamente, de interés, y también del productor.
Y en este diagrama vemos cómo, por ejemplo, las condiciones basales que provienen de un afluente van a condicionar también la calidad de agua, obviamente, que exista a nivel de estanque, y también las condiciones en las cuales los peces van a estar siendo cultivados. Y también el rol del productor, ¿no? Entonces, esta tríada es muy importante mantenerla en equilibrio. A veces existen riesgos desde el punto de vista de la calidad del agua y no del manejo, y viceversa. Pero lo importante es siempre tener en cuenta que el pez está expuesto a una serie de variables físico-químicas, también de otra índole en el cultivo, por lo tanto una suerte de cóctel, cierta información y de estresores que van generando que un pez pueda estar en una mejor condición o una peor, o una condición desfavorable en cuanto a su homeostasis, ¿cierto? En condiciones de cultivo. Y en este esquema muestro tres condiciones, ¿cierto? Que normalmente son las que se utilizan en acuicultura, como la engorda en mar, donde siempre existe un riesgo relacionado con una disminución de oxígeno, alzas de temperatura, presencia de parásitos, también en el caso de las pisciculturas, ¿cierto? Altas densidades, manejo, etcétera. Y así también con el caso del transporte. Esto un poco para ejemplificar de que los peces siempre están en situaciones de estrés, ¿sí? Por lo tanto, comprender también esa condición, que no necesariamente el estrés tiene que ser algo desfavorable en el tiempo, porque también permite desencadenar una serie de respuestas fisiológicas adaptativas, ¿cierto?, en este grupo de organismos, pero también cuando estos estresores se mantienen en el tiempo, ese pez cada vez va mermando su capacidad para mantener este equilibrio, ¿no? De lo que entendemos como homeostasis. Solamente para refrescar, y va a sonar bastante básico para aquellas personas que conocen muy bien el sistema, pero siempre es bueno entender de que la branquia, ¿cierto?, el principal órgano que hace este intercambio gaseoso entre el oxígeno, que es vital para poder funcionar, sobre todo en animales atletas como los salmones, los cuales tienen una alta demanda de oxígeno, ¿cierto?, para poder funcionar y para poder desarrollarse. Y el resultado de la moneda de cambio, ¿cierto?, va a ser esta excreción de dióxido de carbono, que es el principal metabolito, perdón, que va a estar ocurriendo en condiciones de cultivo, sobre todo intensivas. Solamente para dar algunas proporciones, aproximadamente por cada miligramo de oxígeno consumido de un pez, por un salmónido, ¿cierto?, 1,4 miligramos de dióxido de carbono son producidos, ¿sí? Entonces, el tema ocurre y empieza a haber un descalabro, ¿cierto?, a nivel iónico o del equilibrio ácido-base, cuando existen condiciones desfavorables internas y externas del pez. En este diagrama que les muestro a continuación, se ejemplifica la forma en que el dióxido de carbono, ¿cierto?, es excretado desde el interior del torrente sanguíneo, ¿cierto?, pasando por el epitelio y la branquia. El dióxido de carbono se descompone gracias a la acción de una enzima muy importante, que es la anhidrasa carbónica, en protones, ¿cierto?, y en bicarbonato, y finalmente estos dos iones van a generar, ¿cierto?, un intercambio que es muy importante en salmónidos, que es el intercambio entre el sodio y el cloro, y el cloruro, perdón. Entonces es muy importante mantener este equilibrio ácido-base a nivel branquial, de manera a poder tener una homorregulación adecuada para que el pez también se vaya adaptando a sus diferentes condiciones de cultivo. El otro, cuando estamos enfrentando, ¿cierto?, una condición óptima de cultivo, este intercambio gaseoso ocurre sin ningún problema. El tema es cuando empiezan a haber un exceso de excreción, ¿cierto?, de dióxido de carbono, lo cual también va a generar cambios en el pH del agua, y no solamente en el pH del agua, sino que también a nivel sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando el pH es desfavorable de forma interna? El pez siempre va a tratar de mantener un pH estable, ¿sí? Y va a generar va a invertir toda la energía en poder estabilizar, ¿cierto?, este parámetro. Y es por la principal razón, y aquí el concepto o el efecto Root, ¿cierto?, que es cuando el pH disminuye, ¿cierto?, empiezan a ocurrir una incapacidad de la hemoglobina de poder transportar el oxígeno. Por lo tanto, esta maquinaria fisiológica que hablábamos antes se hace menos eficiente para poder llevar, ¿cierto?, a los tejidos, a las branquias, a los órganos, todo el oxígeno necesario para que pueda ocurrir los procesos fisiológicos. Por lo tanto, es muy importante siempre mantener un balance entre lo que es interno y externo. Y en esta lámina queríamos mostrar un poco el enfoque de cuál es el reflejo que buscamos cuando analizamos la sangre.
¿cierto? Entendiendo de que el agua nos va a dar mucha información de lo que está ocurriendo a nivel sanguíneo. Y aquí en esta gráfica se muestra cómo la concentración de dióxido de carbono del agua, ¿sí? Aumenta también la concentración de bicarbonato, produciendo esta correlación bastante clara. Y también lo mismo con condiciones de aumento de dióxido de carbono, la presión de este gas a nivel sanguíneo va a aumentar, lo que conocemos como hipercapnia. ¿Sí? Es una condición desfavorable que queremos que los peces no sean expuestos, pero es una condición bastante recurrente en condiciones de cultivo, dado lo anterior que expliqué, ¿cierto? Donde la distribución del gas y el intercambio gaseoso siempre es complejo. Algunos conceptos que son importantes de mantener en cuenta es cuando la dirección, ¿cierto?, de la presión sanguínea, de la presión del dióxido de carbono, cuando normalmente es elevada, ¿cierto?, estamos hablando de una acidosis respiratoria, y por el contrario, cuando esta presión baja, ¿cierto?, se produce una alcalosis respiratoria, ¿sí? En cuanto al pH también, el pH nos puede dar indicaciones de si estamos frente a un cuadro de alcalosis o acidosis, dependiendo, ¿cierto?, si está sobre o bajo lo neutro. Y también el bicarbonato, ¿sí?, que nos permite también comprender cuáles son los riesgos desde el punto de vista de la presencia de una acidosis respiratoria o si es bien metabólica. La diferencia entre los dos tiene que ver justamente con la combinación que ocurre entre, en el caso de la acidosis respiratoria, un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿cierto? En condiciones normales de bicarbonato, más un pH ácido, nos va a dar esta condición de acidosis respiratoria. Por el contrario, si baja la presión de dióxido de carbono y también se mantiene ese pH ácido interno, el bicarbonato va a ser más bajo, y eso lo comprendemos como una acidosis metabólica. La alcalemia, tanto respiratoria como metabólica, va ahora a estar comandada por el aumento, la disminución, ¿cierto?, del bicarbonato, bajo la misma lógica, pero en un cuadro de pH alcalino. Todo esto es importante también para poder comprender cuáles son los riesgos con los cuales está expuesto un pez, aún luchando con en este intercambio iónico, ¿cierto?, en este equilibrio ácido-base que ocurre a nivel branquial y también en todos a nivel celular. Existe también un enemigo letal para las pisciculturas, que son los metales, ¿sí? Los metales hacen una gran trampa para poder ingresar dentro de un organismo a nivel de membrana, ¿cierto? Porque utilizan los canales del calcio y del sodio. Entonces, por eso se llama también semejanza iónica, de intercambio iónico, una especie de mimetismo que utilizan los metales para justamente entrar. Por ejemplo, el zinc, el plomo, el cadmio, el estroncio y el cobalto ingresan en el canal del calcio, y la plata y el cobre entran en el del sodio. Esto lo que hace, cuando hay una merma en cuanto a esta interacción e ingresan más metales, toda la osmorregulación que estaba utilizando el PEP va a ser frenada. Por lo tanto, empezamos a ver otros cuadros o síntomas que más adelante les voy a contar. Como este, cuando existen exposiciones, en esta gráfica lo que les muestro es la concentración de dióxido de carbono en el agua con la concentración de bicarbonato sanguíneo, ¿sí? Aquí ya analizamos dos grupos que tenían alta concentración se ve mi puntero, ¿no? Se ve, esa debería Sí, volver a ver. ¿Se ve? sí te Perfecto. puedo ver. Acá en azul, gracias Francisco, acá en azul, los puntitos azules muestran una condición de concentración de cobre en branquia normal, según la base de datos de NIVA Chile. Y en rojo está justamente un grupo que estuvo expuesto a altas concentraciones de este metal a nivel branquial. Por lo tanto, lo que observamos es que la forma de los niveles de bicarbonato que se encontraron en individuos con mayor presencia de cobre en las branquias tienen bicarbonatos mucho más altos en función del dióxido de carbono. Y esto tiene que ver también con es decir, que pueden ocurrir ciertas disrupciones a nivel enzimático, específicamente la anhidrasa carbónica, dado esta sinergia que ocurre entre el dióxido de carbono y el cobre. El cobre es un agente muy tóxico, muy peligroso, que genera, ¿cierto?, un desbalance a nivel enzimático con esta gran amiga que tenemos, que es la anhidrasa carbónica, que siempre hay que mantener, ¿cierto?, funcionando de una forma muy correcta. Y a modo ya más práctico, ¿cierto? Cuando tenemos incrementos del dióxido de carbono del agua, ¿cierto? Eso ocurre en estos
cuadros de hipercarbia, que se llama, ¿cierto? Hemos visto también de que, dada el desequilibrio ácido-base, la concentración de cloruro en el plasma también disminuye. Entonces aquí ya empieza a ocurrir el cuadro de la hipocloremia con condiciones hipercárvicas de cultivo para los peces. Y también, producto de esto, también podemos ver mermas en cuanto al crecimiento de los peces y también en el bienestar animal. Creo que voy bien con el tiempo. El uso del ISTAT en salmonicultura es un tema que hemos discutido en conjunto con Alatella y haciendo un registro un poco de la literatura, más allá de lo que es salud humana, ¿cierto? Pues, como decía bien Francisco, fue diseñado para la evaluación sanguínea en humanos, por lo tanto tiene ciertas condiciones, ¿no? Que son restringidas para los humanos, dado su atractivo uso en biología de campo, en llevarlo a diferentes partes, ¿cierto? En tener resultados bastante rápidos, este tipo de equipos o POC se han utilizado también para evaluaciones de otros animales, ya sea desde el punto de vista productivo, equinos o porcinos o en aves también, así como en biología de campo de la conservación. Sí, comprenderán que sacarle una muestra de sangre a un tiburón ballena o a un cachalote puede ser bastante complicado para poder analizarla posteriormente en laboratorio. Entonces, este tipo de equipos han permitido justamente conocer la fisiología sanguínea de diferentes especies y aquí nos abre una puerta muy interesante para poder instalar, ¿cierto? Y utilizar este equipamiento para la aplicación en acuicultura. Desde nuestra experiencia en NIVA Chile, hemos utilizado este equipo desde de una transferencia de conocimiento desde el grupo NIVA, que ha tenido en Noruega, ¿cierto? Una utilización de este equipamiento hace más de 15 años. Eso nos permite tener un conocimiento bastante extensivo y también relaciones con calidad de agua que nos permiten ver esta oportunidad como se la estoy contando. Son equipos que deben ser corregidos en términos de temperatura, por lo que expliqué antiguamente, ¿cierto? Por lo tanto, se requiere una conversión de datos, ¿sí? Esta es una condición bastante importante para poder trabajar los datos de la ISTAT, porque debe haber una corrección en cuanto a la temperatura de parámetros como la PCO2, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, hemoglobina, etc. Pero ahí hay una gran oportunidad. ¿Qué es lo que buscamos con el ISTAT? Ya hablé que la temperatura era un factor limitante, ¿cierto? Trabajamos con poikilotermos, por lo tanto los ajustes térmicos que se tienen que hacer a las ecuaciones para estimar los parámetros son muy importantes, pero en este diagrama se muestra la diversidad de cartridge que se utilizan, ¿cierto? En el ISTAT. Nosotros, lo personal, ocupamos el S8 Plus. Ahí me podría corregir Claudio, tirar la oreja o alguien de NIDA Chile, pero es lo que normalmente utilizamos, y este cartridge nos permite comprender la concentración de electrolitos como el sodio, el potasio, el cloruro, así como también la gasometría, ¿cierto?, de los peces en cuanto a la PCO2, el bicarbonato, el pH, también rasgos de hematología, ¿cierto? Como el eritrocito, y también algunos proxies de estrés como la glucosa y el lactato. En cuanto a lo que es la hematología, acá hay algunas brechas que hay que ir cerrando, ¿cierto? Dado que las características de los glóbulos rojos, ¿cierto?, de los peces son bastante distintas a los de los humanos, y ahí hay todo un conocimiento que hay que ir generando para poder corregir, ¿cierto?, y tratar de ir validando de mejor forma este tipo de equipos en el futuro. A la fecha, nosotros hemos consolidado una base de datos bastante contundente en más de 4 especies, perdón, como se indica ahí. Hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en especies salmónidas, perdón, y también especies nativas, en un proyecto del Programa Tecnológico Estratégico del Cultivo Congrio. Por lo tanto, esta base de datos se está ampliando a otras especies nativas, y con ello también vamos generando más conocimiento para poder también entender los rangos en los cuales uno estaría esperando que se den estas variables que nos interesa analizar con el ISTAT. Acá está
repetido, pero el cuarto punto que les quiero comentar es nuestra aplicación directamente, cómo utilizamos nuestro conocimiento y este equipo para poder resolver problemas y entregar soluciones, ¿cierto?, al productor. Primero, comentarles de que la visión del Grupo NIVA siempre ha sido tratar de mantener, ¿cierto?, favorecer una homeostasis que ocurre por una óptima calidad o condición de calidad de agua, ¿sí? Nosotros pensamos que, como les comentaba anteriormente, el reflejo sanguíneo es producto también de las condiciones óptimas que podría estar una especie, ¿cierto?, sometida. Por lo tanto, es un enfoque más bien preventivo cuando miramos también la calidad del smolt, que voy a hablar en la siguiente página, pero nuestro enfoque siempre va a ser tratar de buscar, ¿cierto?, este equilibrio entre el medio de cultivo y el organismo desde el punto de vista sanguíneo, obviamente, que también apostamos a que esto permita generar estrategias de vigilancia cada vez más enfocadas, ¿cierto?, de una forma holística, ¿no?, del organismo como punto central, desde la fisiología y desde este equilibrio de la homeostasis, de manera de poder generar también mayores condiciones inmunológicas a los peces para poder ser desafiados bajo condiciones de ambiente que sean adversas o también con desafíos sanitarios. Pero aquí lo que apuntamos es tratar también de utilizar menos antibióticos. La calidad del smolt es un concepto que muchos de ustedes conocen. La industria no ha tenido una sola forma de medir la calidad de este importante insumo que proviene de las pisciculturas. Por lo tanto, el enfoque que nosotros aplicamos siempre va a ser bajo la definición que tiene el Grupo NIVA, que es la calidad smolt se define como la capacidad potencial de rendimiento inmunológico y crecimiento durante la fase de mar. Por lo tanto, eso entendemos que es, entendiendo las condiciones de calidad de agua de una piscicultura, nosotros también vamos a poder comprender cómo va a ser el rendimiento de ese smolt, ¿cierto? Principalmente en las 4 semanas después de la transferencia. Hablando con productores, ¿cierto?, con mucha experiencia, al parecer las 2 primeras, entre las 2 y las 4 semanas, son vitales para que el smolt corra bien en el mar. Por lo tanto, se generen mejores, ¿cierto?, KPIs en cuanto a la producción y performance en crecimiento y tasa de alimentación. Solamente recordar que alrededor de un 70-80% de los resultados positivos del agua de mar en cultivo dependen de la calidad de smolt, por lo tanto, de las condiciones de la piscicultura. Y este puente siempre nos interesa evaluar y tratamos de generar una suerte de evangelización, de posicionar el tema, entendiendo una mejor calidad de agua, ¿cierto?, de salida del smolt, vamos a apostar a una mejor performance en el agua de mar desde cuando ingresen las primeras semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y acá viene también la integración con este tipo de equipo. Hemos desarrollado una definición, un análisis de riesgo bastante simple, tipo semáforo, donde nosotros integramos 3 grandes aproximaciones o campos de estudio para poder determinar, ¿cierto?, los riesgos los cuales podría estar expuesto un smolt. Utilizamos la calidad del agua, ¿cierto?, entendiendo esta como el ambiente en el que están los peces cultivados. También analizamos, ¿cierto?, la sangre mediante el ISTAT, donde levantamos información, como bien dice, hace este diagrama conceptual de equilibrio ácido-base, homorregulación, función respiratoria y estrés. Y también evaluamos el riesgo de acumulación de metales a nivel de branquias e hígados. Esto nos permite construir una matriz de riesgo, ¿sí?, que la voy a explicar mucho mejor acá. Esta matriz de riesgo nosotros la hemos construido en base a revisiones bibliográficas y también la misma experiencia del Grupo NIVA al respecto. Esto significa definir cuáles son los rangos, por ejemplo, de donde empieza la calidad del agua, los parámetros de calidad de agua, a generar riesgos fisiológicos hacia los small, como el caso del dióxido de carbono, la concentración de cobre, la saturación de oxígeno, ¿cierto? Así como también lo mismo en cuanto a la sangre, la fisiología sanguínea. Entonces, lo que hacemos normalmente, siempre recomendamos, si bien cada piscicultura o cada compañía es un universo en sí, y cada piscicultura lo es también, por lo tanto, lo que hacemos es ir a las pisciculturas, levantar información, ¿cierto?, generar un diagnóstico desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista en cuanto al estanque y en cuanto al efluente, ¿cierto?, y una evaluación sanguínea,
que es lo que se ejemplifica como la fase 1. Después levantamos toda esa información, la contrastamos con datos bibliográficos y generamos una matriz de riesgo, que es la fase 2, ¿cierto? Y acá viene la parte interesante y la parte aplicada, que a partir de este tipo de evaluaciones de riesgo, nosotros hemos hecho recomendaciones para optimizar sistemas de cultivo. Cuando vemos que, por ejemplo, los desvíos están, el semáforo, ¿cierto? Que lo voy a explicar más adelante, se carga hacia un parámetro, nosotros podemos ir directamente con esa información y ahí hay una retroalimentación bastante rica que le podemos entregar al productor para corregir ciertas condiciones de cultivos que sean adversas. Esto también en una fase posterior, que es lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Es tratar de generar una mayor predicción de lo que podría ocurrir en el rendimiento del smolt en el agua de mar. Eso es un trabajo que estamos en desarrollo con especialistas en estadística, ¿cierto? De manera de poder generar una herramienta más práctica y predictiva que le permita al piscicultor decir, en esta interacción entre agua de mar y agua dulce, saber más o menos cómo podrían ser las primeras semanas de rendimiento de un smolt bajo las condiciones de calidad de agua, sangre también, que se den a nivel de la piscicultura. Y aquí explicar un poquito de cómo construimos, ¿cierto?, este semáforo. Lo construimos con base a una frecuencia de eventos que ocurran y también en cuanto a un nivel o severidad, ¿cierto?, de la presencia de algunos riesgos. Esto es caso específico, es muy importante decirlo. Y los tres grandes componentes, ¿cierto?, de I+D que utilizamos son la calidad del agua, donde vemos parámetros físico-químicos, gases principales, metales tóxicos, también parámetros sanguíneos, como los describí antes, y también los riesgos de bioacumulación que ocurran, ¿cierto?, de metales como el aluminio, el hierro, el cobre a nivel branquial o también a nivel de hígado. Ambos órganos generan información distinta, mientras la branquia nos puede dar información relativamente en tiempo, no en tiempo real, pero eventos que hayan ocurrido días antes, ¿cierto? De exposición a altas concentraciones de aluminio, de cobre y hierro. El hígado lo hace de forma acumulativa. Entonces, tratamos de utilizar ambas para poder generar información también temporal en cuanto a esos riesgos que ocurren. Y esta lámina lo que busca también es mostrarle un poco cómo hemos podido utilizar este tipo de herramientas de evaluación de riesgo para, por ejemplo, contrastar dos sistemas de producción. Un sistema RAS, ¿cierto? Y un sistema de flujo abierto. Y como se muestran en esta gráfica, acá está el dióxido de carbono, la saturación de oxígeno, amonio no ionizado, nitrógeno amoniacal total, cobre y hierro para ambos sistemas de producción y vemos, por ejemplo, que esto nos permite comprender cuáles son los riesgos que sobresalen más en el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, donde nuestros estudios indican que aproximadamente un 70% de riesgos, considerando riesgos moderados o altos, ocurren en este tipo de sistemas de producción, en comparación, por ejemplo, a sistemas de flujo abierto, lo cual es esperable, que no alcanzan, superan levemente el 5%. Sí, y lo mismo podemos utilizar, por ejemplo, con los riesgos relacionados con el cobre, donde en este sentido, por ejemplo, hay diferencias. Hemos encontrado que en algunas pisciculturas de flujo abierto podría haber más presencia de este metal en comparación a otras, ¿cierto?, de producción en recirculación. Entonces, estos son ejemplos de aplicación directa, donde, por ejemplo, un productor podría contrastar una piscicultura con otra que tenga sistemas diferentes de producción o que sea el mismo sistema RAS, pero que tengan diferencias, ya sea geográficas, de calidad de agua del afluente, etc. Esto lo que nos permite también es generar una evaluación de riesgo de la fisiología sanguínea. ¿Sí? En esta gráfica les muestro la distribución de los riesgos, alto, medio, bajo, entendido esto como por el semáforo, ¿cierto? Para la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, el pH y el cloruro. Si bien nosotros, el ISTAT cuantifica más de 10 variables, nosotros generamos información o hacemos el análisis de riesgo solamente con estas 4, pero esto es caso de estudio para cada una de las pisciculturas. ¿Sí? En este caso que queremos ejemplificar, son estos 4 parámetros los que más nos interesan porque también son muy indicativos de algunos riesgos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver diferencias en la distribución de riesgos de la presencia, por ejemplo, de hipercapnia, ¿no? Que es este aumento de la presión de dióxido de carbono en la sangre, producto de un aumento del dióxido de carbono en el agua, donde podemos ver sobre un 70% de riesgo moderado y alto, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, a aquellas pisciculturas de flujo abierto. Esto es dado que ya mostré la distribución de riesgo del dióxido de carbono en el agua. Pero, por ejemplo, acá en temas de cloruro, ¿cierto?
nosotros seteamos los riesgos en función de los riesgos de hipocloremia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el riesgo de hipocloremia en este pool de datos de esta piscicultura de recirculación son aproximadamente menos de un 20% versus, por ejemplo, los riesgos que podría tener un flujo abierto que es 10%. Y esto lo que nos permite a la vez es sumar todo y generar algunas estadísticas que pueden también ser de interés para el productor y que les permitan tomar decisiones. Eso es lo más importante, tratar de generar información práctica que les permita a ustedes tomar decisiones. Y decisiones son importantes cuando hay que también saber cuál es el estatus fisiológico de los peces para despacharlos, por ejemplo, a los centros de engorda. Aquí en esta gráfica les muestro un ejemplo de seguimiento de diferentes batch de smolt en una piscicultura en particular, ¿cierto? Donde podemos acompañar al productor dándole indicaciones de cuáles grupos de peces podrían tener mayores riesgos totales, entendido este como la suma de los riesgos relacionados con la calidad del agua, de la sangre y también de la presencia de metales en las branquias, así como también desde la fisiología. Entonces, nuestro interés es tratar de ir desarrollando más esta herramienta que sea más rápida, que les permita tomar decisiones de forma oportuna, porque entendemos que todo era para ayer, ¿cierto? Y como les comentaba antes, también los desafíos que tenemos de forma interna es tratar de generar mayores capacidades predictivas que permitan al productor, ¿cierto? Saber cómo va a venir la performance de un grupo de peces, ¿cierto? Cuando ingresen al mar. No es fácil, es una hipótesis que nosotros desarrollamos y la estamos evaluando justamente con modelación. Así que es un aspecto importante. Y a modo de comentarios finales, y con esto ya estoy terminando, siempre es importante tener que la evaluación de riesgo es una herramienta que a nosotros nos ha permitido acompañar a los productores, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Hemos podido también entregar información oportuna para que, por ejemplo, se puedan hacer modificaciones dentro del sistema de cultivo que permiten optimizar siempre con el detalle de cuáles son los parámetros que podrían estar más disparados, por lo tanto, se hace también más fácil para la inversión en cuanto a, por ejemplo, mejoramiento de sistemas de oxigenación o problemas de biofiltración por la presencia de nitrógeno monocal total o de amonio, etcétera. Y también entendemos que la gestión de los riesgos se pueden utilizar para reducir factores de riesgo desde un enfoque de la fisiología, como lo utilizamos nosotros, viendo la homeostasis como el nodo, ¿no?, que nos permite comprender si un pez está apto o no apto para poder enfrentar un medio completamente desafiante en términos de calidad de agua, etcétera, como es el agua de mar. Entonces, acá está el puente que nos interesa compartir con ustedes, cómo desde la construcción, ¿cierto?, de esta evaluación de riesgo, utilizando el iStat como un equipo que nos permite tomar información bastante rápido, como decía Francisco, en menos de 2 minutos podemos tener un perfil sanguíneo, y esto acompañado, que es muy importante, con una buena correlación y una buena comprensión de cómo estos parámetros sanguíneos también responden a condiciones de calidad de agua particulares, nos permite ir desarrollando, ¿cierto?, este modelo de evaluación de calidad sanguínea del SMOLT como una propuesta también para la industria. Así que quería compartir con usted a nombre de NIVA Chile esta experiencia y quisiera, no sé, Francisco, abrimos la palabra a aquellos que quieran generar alguna conversa. Están mis colegas también en el chat, en el caso de que no todas las preguntas las pueda responder yo, porque obviamente tengo un problema de dislexia, así que no, pero van a estar también apoyándome en eso. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Estuvo súper buena, la verdad, sobre todo para alguien como yo que no es del área acuícola, aprendí bastante. Así que súper buena tu presentación. Dejamos ahora Gracias. entonces espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, si es que tienen alguna, puede ser dirigida a Felipe con respecto a todo lo que tiene que ver con el área acuícola, o a mí para ver si es que tienen alguna consulta técnica sobre el equipo. Así que si es que tienen alguna preguntita, ustedes levantan la mano y yo les doy la autorización para poder hablar por el chat, o hablar, o también lo pueden escribir por el chat, como ustedes prefieran. Ujú. También puedo preguntar yo, ¿no? ¿De cuántas Ah, personas obvio. que están presentes acá están ya utilizando el iStat? ¿Y cuáles han sido su experiencia también de manera de poder intercambiar para aquellos que quieren comprar el iStat y quieren utilizar este equipo para poder hacer esta evaluación?
No sé si a alguno le gustaría dar un comentario sobre su experiencia con iStat. María Fernanda. A ver. Esta parece muteada. Sí, ahí les... A ver. Pablo Carrillo está levantando su mano también. Probemos con Pablo, a ver. ¿Me escuchan? Permiso, recordarles que para poder desbloquear, permiso, para poder desbloquear tienen que aceptar porque nosotros les preguntamos si quieren desmutear su micrófono. Entonces tienen que aceptar eso para poder hablar, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Me vuelvo a mutear, permiso. Gracias, Pirina. Gracias, Pirina. Pablo, adelante nomás. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Pablo. Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo quiero preguntar referente a los rangos de trabajo de temperatura del equipo, ya que, o sea, como el equipo está principalmente diseñado para poder ser utilizado en hacer mediciones de parámetros relacionados con humanos. Como bueno, sabemos, en la acuicultura ya los rangos de trabajo de temperatura son muy distintos, digamos, tenemos pisciculturas que tienen rangos de temperatura muy bajos y otros que son demasiado altos. Entonces, la pregunta va por ese lado, digamos, qué han visto ustedes, cómo se ha comportado el equipo cuando se somete a trabajos a muy baja temperatura? Yo me refiero ya en rango de los 7, 10 grados. Y por otro lado, lo mismo cuando hay pisciculturas que trabajan a temperaturas más altas, como por ejemplo 14, 17 grados, que a pesar de eso igual es alto para acuicultura, pero es bajo en relación a temperaturas de trabajo en humanos, en el fondo. ¿Quién va, Francisco? Dale, Felipe, a ver si puedes contar un poquito la experiencia que ustedes han tenido con eso. Sí, quizá separar un poco las condiciones óptimas para que funcione, ¿cierto?, el equipo y nuestra experiencia no ha tenido problema en cuanto al uso de la temperatura, Pablo, en los rangos donde se utiliza y se cultiva salmón. Pero son las condiciones ambientales las que normalmente hay que evitar, ¿cierto?, que entren en los rangos donde el equipo te dice que no va a leer. Por lo tanto, nos ha pasado en situaciones donde hace mucho frío, ¿cierto? Hay una temperatura del aire muy baja, que el equipo requiere cierto calentamiento, cierta protección, de manera de poder darle una estabilidad térmica. Y lo mismo nos ha pasado cuando hace mucho calor, ¿sí? Recuerdo antiguamente habíamos dejado el equipo, ¿cierto?, sobre un estanque negro apoyado y también se va. Es como el iPhone, ¿no? Tiene condiciones ambientales donde el equipo deja de operar. Ahí tal vez, Francisco, tú puedes complementar esa parte. Sí, mira, más que nada en realidad las condiciones ambientales dentro de las que puede, la temperatura en realidad las que puede operar este equipo son entre los 18 y los 30 grados, ¿ya? Bajo y sobre la temperatura el equipo va a entregar un error, ¿ya? Estas son las temperaturas en las que se tiene que encontrar el analizador propiamente tal. Ahora, al momento de realizar un examen, hacer la prueba con uno de los cartuchos, el, para hacer la corrección de algunos parámetros en el perfil de gases, se le puede ingresar la temperatura en la que estaba el pez. En este caso, el equipo puede hacer la corrección hasta los 10 grados, hasta los 10 grados. Entonces, igual es una temperatura en la que debería estar similar a la temperatura en la que se encuentran los peces en la piscicultura. Claro. O sea, ahí lo fundamental, Pablo, es la transformación de los datos, ¿sí? Claro. Ya. Perfecto, gracias. Gracias a ti, Pablo. María Fernando, no sé si ahora quisiera hacer la pregunta que tenías pendiente. O alguien más que tenga alguna consulta o quiera hacer algún comentario con respecto a la presentación de Felipe.
Parece que no. Pero bueno, ojalá que Parece se que la presentación repitan. estaba muy clara. Ahí hay una persona que está con Ah, Karina. Karina. Hola, Karina. Hola, ¿me escuchas? Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mira, yo Gracias. quería hacer una consulta más que nada en la manipulación de los peces, porque igual, como tú comentaste, que siempre están sometidos a factores estresantes, cuando uno va no sé, hemos hecho nosotros pruebas con anestesia y sin anestesia para la toma del ISTAT, y a veces sin anestesia no nos salen, no nos marcan los parámetros de gases. Entonces, al someterlo a anestesia, o a veces se demora mucho, o en el traslado, igual nos pueden variar esos factores, ¿no? Como una de las recomendaciones que ustedes nos indicarían. Nosotros hemos utilizado más bien, no ocupamos la sedación, sino más bien el sacrificio. Y este sacrificio tiene que ser lo más rápido posible justamente para evitar desvíos en los gases. Sí. Ahora, hemos conversado también con el resto del equipo y ¿sabes qué? Que tu pregunta es tan oportuna que también permite ir cerrando las brechas del conocimiento con el ISTAT. Entonces, yo creo que nada está escrito en piedra en cuanto a que quizá un diseño experimental que considere, por ejemplo, diferentes concentraciones de benzocaína o lo que se utiliza, ¿cierto? Con las respuestas del ISTAT podría ser oportuno para encontrar eso, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Entendemos también que nos pasa de repente que una vez sacrificados los peces de un estanque y tenemos que irnos al punto de muestreos bastante largo, también puede haber ahí una alteración. Lo más importante, Karina, es que los resultados que te dé el ISTAT tengan que tener una congruencia en cuanto a lo que estás viendo en la calidad del agua. Y nosotros siempre hemos encontrado esa correlación muy bien afinada, ¿no? Entonces, nos ha servido utilizar el sacrificio porque nos permite responder bien a las variantes que hay de calidad de agua. Entonces, en el caso que quieras utilizar algún tipo de sedante, lo mejor es probar y generar ahí un pequeño experiencia de I+D, ¿cierto? Interna en cada empresa y tratar de ir cerrando esa brecha. Es un tema que es súper interesante y qué bueno que lo planteas. Gracias. De nada. Gracias, Karina, por la pregunta. Paulina Moreno en el chat estaba consultando si es sensible al viento del equipo. La verdad, a menos que el viento estuviera demasiado helado y disminuyera demasiado la temperatura de este, no debería tener ningún efecto sobre las pruebas, porque al insertar el cartucho dentro del equipo, el cartucho se encuentra protegido por esto, así que no debería haber problema alguno. No sé si, Felipe, usted alguna vez han tenido algún problema similar con algo así. Mi colega Angie Cerda ahí quizá puede comentar en algunas evaluaciones con muchas temperaturas frías y viento, ¿no, Angie? ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchas? Por lo general mantenemos el equipo guardado en una caja o en algún sobre especial hermético para evitar ese tipo de interferencias, porque si bien el viento en muchas partes es muy fuerte, eso, claro, ocurre que baja la temperatura del equipo y también de los cartridges y eso también puede alterar la muestra. Así que es mejor resguardar el equipo en alguna cajita o un recipiente. Ya, muchas gracias, Angie. No sé, Paulina, si es que se contesta un poquito tu pregunta. Y mientras aprovecho de consultar si es que alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Mientras tanto, Francisco, puedo hacer un comentario de que la experiencia también que hemos tenido con el ISTAT, obviamente que existe una diversidad de equipos que se pueden utilizar, ¿sí? Como los tratamientos de agua, no existe solamente uno que te permita hacer todos, sino más bien apuntar a complementar, ¿cierto? Y potenciar aquellas variables que son muy sólidas, ¿cierto? En un equipo con otro. Entonces, eso también, al menos en la interna, nos exige
tratar de generar mayores validaciones, corregir, ¿cierto? Las ecuaciones con las cuales vamos corrigiendo los parámetros sanguíneos, ¿cierto? En función de la temperatura. Y acá tenemos un desafío interno en tratar de ir puliendo de la mejor forma, ¿cierto? Esta relación y las conversiones o futuros algoritmos que se puedan poner a disponibilidad del resto de usuarios, que permitan corregir y generar también una mayor correlación entre las variables. Excelente, Felipe. Entonces, si es que no hay más preguntas, nuevamente agradecer a Felipe, obviamente, y también a todos los asistentes por venir el día de hoy. Ojalá se le hayan aclarado algunas dudas que hayan tenido o hayan aprendido algo nuevo, que para eso son los webinars, para que se pueda ir actualizando con la información cada vez. Y volver a repetir, Felipe, muchas gracias, muy buena presentación. Se agradece bastante. Ojalá se pueda repetir en algún futuro algo similar para poder expandir un poco más este tema. Y con eso daríamos por terminado entonces el webinar. Muchas gracias. Francisco, me sumo a los agradecimientos a Felipe y a todo el equipo de NIVA. Como bien dijo Francisco, yo soy la enfermera capacitadora, entonces para mí esto es un área totalmente nueva. Creo que son instancias muy provechosas para ampliar el conocimiento que tenemos actualmente respecto al uso del iStat. Así que te agradezco mucho, Felipe, la entrega de conocimientos, cómo son las muestras sanguíneas en este tipo de especies, porque realmente para mí personalmente es un mundo totalmente nuevo. Así que muy agradecida por tu tiempo, por tus conocimientos, igual de todo el equipo que está presente, así que esperemos que se vuelva a repetir nuevamente esta instancia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Francisco y Catalina. Yo quería hacerle también un agradecimiento porque yo soy solamente el mensajero. Detrás de esta presentación también hay un equipo de trabajo que ha estado bastante involucrado en esta presentación. Así que también aprovecho de darle las gracias a mis compañeros por apoyarme y también por haber generado, ¿cierto?, todo este conocimiento en conjunto en estos años que llevamos como NIVA. Así que muchas gracias a ustedes también por esta instancia y ojalá que se repita. Encantados de poder participar. Excelente. Muchas gracias a todos entonces. Que estén muy bien. Gracias.